Estamos hablando de esa mañana gris, justo después de una noche de desvelo, con el eco de palabras hirientes todavía resonando en tu cabeza. Estás sentado a la mesa de la cocina, la taza de café en tus manos no logra calentar el frío que sientes por dentro. Ves la pila de facturas, la preocupación por el trabajo que se complica, la relación que se desmorona, y un peso abrumador te oprime el pecho. Te preguntas si algún día saldrás de este ciclo, si encontrarás una salida a esta maraña de dificultades. Bienvenidos a la aventura del propósito. Soy Juan, y hoy quiero hablar contigo de algo que tal vez llevas tiempo necesitando escuchar. Sabemos que a veces, la carga se vuelve insoportable, y la duda se instala en el corazón. Hemos estado ahí, en ese lugar de desánimo, sintiendo que las fuerzas nos flaquean y que las soluciones se escapan de nuestras manos. Es fácil sentirse solo en la batalla, pero la verdad es que compartimos estas luchas humanas. No estás solo en esto, créeme. Y a veces, lo que necesitamos es un recordatorio, una luz que nos guíe en la oscuridad. A ver, que no se te caiga la cara de vergüenza por sentirte así, a todos nos pasa. Escucha esto en la versión Reina Valera, Hebreos 4:12, porque la palabra de Dios es viva y eficaz, y más cortante que toda espada de dos filos. Escucha cómo lo dice esta otra traducción. Nueva traducción viviente, la palabra de Dios es viva y poderosa, es más afilada que cualquier espada de dos filos, y penetra hasta lo más profundo del alma y del espíritu, hasta lo más profundo de las articulaciones y de los tuétanos. Juzga las intenciones y las actitudes del corazón. Podríamos imaginar a un viejo artesano, sentado en su taller polvoriento, tallando con paciencia y dedicación un cuchillo. Cada golpe de su martillo, cada pasada de su piedra de afilar, buscaba perfeccionar esa hoja hasta dejarla implacable, capaz de cortar con precisión milimétrica. Él sabía que su herramienta no solo debía ser bella, sino funcional, capaz de servir a su propósito con la máxima eficacia. Así, cada trazo de su mano, cada detalle, está imbuido de la intención de crear algo que trascendiera el tiempo, algo que hiciera la diferencia. Y mientras lo hacía, quizás pensaba en las batallas que esa espada libraría, en los sacrificios que podría hacer, en la protección que podría brindar. Si un artesano humano, con sus limitaciones, podía crear una herramienta tan poderosa, cuanto más el creador del universo, el ser perfecto y todopoderoso, quien es la fuente de toda vida y verdad, podría haber diseñado una palabra que actuara con una eficacia divina. Él no solo crea, sino que su palabra es la acción misma. Analicemos algunas palabras de este poderoso versículo. Comencemos por viva. La palabra griega para viva es zoe, que no se refiere a la mera existencia, sino a una vida abundante, una vida que irradia energía, que está activa y en constante movimiento. Cuando la Biblia dice que la palabra de Dios es viva, nos está diciendo que no es un libro antiguo y polvoriento, sino una fuerza dinámica que está operando en el presente. Es una palabra que respira, que tiene aliento de vida. Piensa en un mensaje de texto que te llega en el momento justo, un mensaje que te anima, que te da una nueva perspectiva. La palabra de Dios es así, pero a una escala infinita. Es una palabra que, cuando la lees, no solo te informa, sino que te transforma. Esa esperanza que has estado anhelando, esa dirección que necesitas, esa sanidad que anhelas, está latente en la palabra. Luego tenemos eficaz. Esta palabra, en griego, es energes. Se refiere a algo que está en acción, que tiene poder para producir un efecto. La palabra de Dios no es pasiva, tiene la capacidad de hacer cosas, de orar en nosotros y en nuestro entorno. No es un simple consejo o una sugerencia, es una fuerza activa. Piensa en la tecnología actual, un correo electrónico enviado con un clic puede llegar a miles de personas instantáneamente. La palabra de Dios funciona con esa misma potencia, pero su objetivo es mucho más profundo, alcanzar el corazón, la mente y el espíritu. Profecía, ese proyecto que sientes estancado, la palabra de Dios lo activará, le dará el impulso necesario para avanzar. Esa oportunidad que creías perdida, la palabra de Dios la hará resurgir con fuerza renovada. Y finalmente, cortante. La palabra griega para cortante es ten, que significa cortar, separar, partir. Una espada de dos filos es un arma formidable, capaz de atacar desde cualquier ángulo, sin dejar resquicio. La palabra de Dios es así de penetrante. No solo se queda en la superficie, corta a través de nuestras excusas, de nuestras justificaciones, de nuestras resistencias. Llega al núcleo de nuestro ser, a las verdades ocultas, a las motivaciones más profundas.
nos expone para sanarnos, para liberarnos. Piensa en un diagnóstico médico, a veces doloroso de escuchar al principio, pero esencial para iniciar el camino de la sanidad. La palabra de Dios hace eso con nuestra alma. Profecía, esa verdad que te ha estado incomodando en tu conciencia, la palabra de Dios la hará clara y te dará la fortaleza para afrontarla y ser libre. Esa necesidad financiera que te quita el sueño, la palabra de Dios cortará la atadura de la escasez y abrirá caminos de provisión. Ahora, la pregunta crucial no es solo si Dios cumplirá su palabra, sino si nosotros seremos lo suficientemente valientes para permanecer firmes mientras esperamos su cumplimiento. La paciencia, la fe y la perseverancia son nuestras armas en esta batalla. No se trata de una espera pasiva, sino de una espera activa, de vivir aferrados a la promesa incluso cuando las circunstancias gritan lo contrario. La palabra de Dios es tu escudo y tu espada, úsala con audacia. La primera verdad de hoy es que la palabra de Dios es un arma viva y poderosa. No es un texto estático, sino una fuerza dinámica que opera en tu vida ahora mismo. Así como un sistema de navegación por satélite te guía en tiempo real, la palabra de Dios te da dirección y propósito en el presente. Permite que esta verdad penetre en tu ser. La segunda verdad es que la palabra de Dios tiene la autoridad para discernir y transformar tu corazón. Así como una luz ultravioleta revela lo invisible, la palabra de Dios expone las verdades ocultas en tu interior, llevándote a una profunda sanidad y renovación. No temas lo que pueda revelar, porque su intención es siempre tu bien. La tercera verdad es que la palabra de Dios es tu escudo inexpugnable en medio de las dificultades. Ante cualquier ataque del enemigo, ante cualquier circunstancia adversa, su verdad te protegerá y te dará la victoria. Piensa en un antivirus informático que protege tu dispositivo de cualquier amenaza digital. La palabra de Dios es tu protección espiritual absoluta. Recuerdo a una mujer que venía a verme muy desanimada. Había pasado por un divorcio muy difícil, y sentía que su vida había terminado. Estaba paralizada por el dolor y la amargura, incapaz de ver un futuro. Cada mañana se despertaba con un nudo en el estómago, y las tareas más sencillas le parecían insuperables. Pero un día, decidió abrir su Biblia y leer ese versículo. Al principio, no sintió nada, pero insistió. Empezó a leer otros pasajes, y lentamente, algo comenzó a cambiar. La palabra de Dios empezó a cortar a través de su dolor, a sanar sus heridas invisibles. No fue un cambio instantáneo, pero fue real. Dejó de enfocarse en lo que había perdido y empezó a ver lo que aún tenía y lo que podía construir. Su perspectiva cambió, y con ella, su vida. Ya no era una víctima, sino una sobreviviente empoderada por la verdad. ¿Estás dispuesto a dejar que la palabra de Dios sea más que un libro, y se convierta en tu aliada más poderosa? ¿Estás preparado para que esa palabra penetre en las áreas de tu vida que más necesitan ser sanadas y transformadas? ¿Te atreves a confiar en su eficacia, incluso cuando tus ojos no vean la salida? Repite esto en tu corazón: yo soy lo que la palabra de Dios dice que soy. Mi identidad está en su verdad, y en ella encuentro mi fuerza, mi propósito y mi victoria. La palabra de Dios es mi espada y mi escudo, y en su poder, avanzo. Amado Padre Celestial, gracias por tu palabra que es viva y eficaz. Gracias porque es más cortante que toda espada de dos filos, capaz de traer sanidad y transformación a lo más profundo de mi ser. Oro para que hoy, tu palabra penetre en mi corazón y me guíe en cada paso. En el nombre de Jesús, amén. Gracias por acompañarme hoy en la aventura del propósito. Los pasajes de lectura para hoy son Salmos 1, 1, 6, Proverbios 3, 1, 10 y Juan 15, 1, 17. Te invito a seguir nuestra reflexión diaria en Instagram. Ahora sí, abre tu Biblia, abre tu corazón. Vamos a leer juntos. En 3, 2, 1. Salmos capítulo 1 versículos del 1 al 6. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto a su tiempo, y sus hojas no caen, y todo lo que hace, prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Proverbios capítulo 3 versículos del 1 al 10. Hijo mío, no te olvides de mi enseñanza,
y guarde mi corazón mis mandamientos, porque largura de días y años de vida, y paz te darán en abundancia. Nunca se aparten de ti la misericordia y la verdad. Átalas a tu cuello, escríbelas en la tabla de tu corazón, y hallarás gracia y buena opinión ante los ojos de Dios y de los hombres. Fíate de Jehová de todo tu corazón, y no te apoyes en tu propia prudencia. Reconócelo en todos tus caminos, y él enderezará tus veredas. No seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová, y apártate del mal, porque será medicina a tu cuerpo, y refrigerio para tus huesos. Honra a Jehová con tus bienes, y con las primicias de todos tus frutos, y serán llenos tus graneros con abundancia, y tus lagares rebosarán de mosto. Juan capítulo 15 versículos del 1 al 17. Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el labrador. Todo sarmiento que en mí no lleva fruto, lo quitará, y todo el que lleva fruto, lo limpiará, para que más fruto lleve. Ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. Permaneced en mí, y yo en vosotros. Como el sarmiento no puede llevar fruto por sí mismo, si no permanece en la vid, así tampoco vosotros, si no permanecéis en mí. Yo soy la vid, vosotros las ramas, el que permanece en mí, y yo en él, éste lleva mucho fruto, porque separados de mí nada podéis hacer. Si alguno no permanece en mí, será echado fuera como el sarmiento, y se secará, y los recogen, y los echan en el fuego, y arden. Si permaneciereis en mí, y mis palabras permanecieren en vosotros, pedid todo lo que quisiereis, y os será hecho. En esto es glorificado mi Padre, en que llevéis mucho fruto, y así seréis mis discípulos. Como el Padre me ha amado, así también yo os he amado, permaneced en mi amor. Si guardareis mis mandamientos, permaneceréis en mi amor, así como yo he guardado los mandamientos de mi Padre, y permanezco en su amor. Estas cosas os he hablado, para que mi gozo esté en vosotros, y vuestro gozo sea completo. Este es mi mandamiento, que os améis unos a otros, como yo os he amado. Nadie tiene mayor amor que este, que uno ponga su vida por sus amigos. Vosotros sois mis amigos, si hacéis lo que yo os mando. Ya no os llamaré siervos, porque el siervo no sabe lo que hace su señor, pero a vosotros os he llamado amigos, porque todas las cosas que oye de mi Padre, os las he dado a conocer. No me elegisteis vosotros a mí, sino que yo os elegí a vosotros, y os he puesto para que vayáis y llevéis fruto, y vuestro fruto permanezca, para que todo lo que pidáis al Padre en mi nombre, Él os lo dé. Esto os mando, que os améis unos a otros. Que la palabra de Dios habite en ti ricamente. Hasta mañana.